capítulo 4, vamos a estar viendo del 19 al 24, y ahí aparece el título de la conferencia, ¿verdad? De este estudio, de la predicación, se titula La verdadera adoración, ¿verdad? La verdadera adoración. Fíjense qué tema tan más puntual, elemental dentro de la vida del creyente. Y vamos a dar lectura a lo que dice Juan capítulo 19 en adelante. Dice la Biblia: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. El versículo 20 dice: nuestros padres adoraron, ¿dónde, hermanos? En este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22 dice: vosotros adoráis, fíjense qué tremendo, lo que no, ¿qué dice después? Lo que no sabéis. Cristo le dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, ¿qué dice? Busca. El Señor busca, hermanos, que le adoren. Fíjense muy bien el pasaje central de esta tarde. A manera de introducción tenemos que recordar un poquito acerca del contexto, ¿verdad?, que está sucediendo en estos momentos. Ustedes saben que Juan nos platica una historia de cómo una mujer que era samaritana de Samaria, ¿verdad?, sale a altas horas de la tarde. Juan pone énfasis en el horario porque en ese horario no era acostumbrado que las mujeres salieran a buscar el agua dentro de los pozos. Sin embargo, vemos con el desarrollo de la historia que la mujer tenía cierta vergüenza en su corazón de que la vean yendo por el agua. Y es por eso que ella escoge el momento más caluroso del día, donde no hay nadie, ¿verdad?, para poder ir al pozo, tomar el agua. Y oh sorpresa, la mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesucristo, ¿verdad? En este encuentro que tiene con Cristo, tienen un diálogo que tiene una representación sobrenatural, ¿verdad? Tiene una cierta analogía. La mujer está pensando en cosas terrenales, pero Cristo le está hablando de cosas celestiales, conceptos espirituales. Tanto es así que Cristo le dice: querida mujer, ¿verdad?, si supieras quién te pide el agua, tú le pedirías a él, ¿verdad?, a mí, porque de mí corre el agua viva que es para la vida eterna, y la que tome de mi agua, dice la palabra, no volverá a tener ¿qué? Sed jamás, ¿verdad? Y dentro de este diálogo que tienen aparece estos versículos, uno de los pasajes que más se repiten en el contexto cristiano: adorar al Padre en espíritu y en verdad. Si tú y yo nos damos cuenta de toda la conversación, vamos a notar que Cristo está tocando dos puntos, dos pilares sobre los cuales descansa el cristianismo. En primer lugar, el regalo, ¿verdad?, la obtención de la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Y en segundo lugar, el aspecto de la adoración. Es increíble que el segundo punto que Cristo toca dentro de esta conversación es el aspecto de la adoración. Hermanos, cuando hablamos acerca de la alabanza, cuando hablamos acerca de la oración, estamos hablando de algo sumamente serio, profundo y que tiene una trascendencia eterna. ¿Va conmigo?
Dentro de la conversación que vamos a ver, ir desarrollando, nos vamos a dar cuenta cómo los conceptos de la mujer samaritana no eran tan claros, y es por eso que Cristo se está enfrentando a una realidad. Cristo se está enfrentando a un problema que es profundo, un problema que es delicado y al mismo tiempo es esencial para todo creyente. Volvemos al versículo 20 del capítulo 4, hermanos, y vean lo que dice la palabra de Dios. La mujer, después de haber reconocido que él era profeta, un enviado de Dios, le dice: nuestros padres adoraron en este monte, ¿verdad? Y vosotros, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se tiene que adorar. Hermanos, fíjense bien, la instrucción de adoración, el principio de la adoración es algo que la mujer no desconocía. La mujer sabía que era preciso adorar al verdadero Dios, pero la mujer no lo estaba haciendo de manera correcta. Síganme con mucho cuidado. No lo estaba haciendo de manera correcta. Esto no necesariamente significa que si su intención era mala, a lo mejor la intención era correcta, pero la acción estaba totalmente errada. No sabía cómo llevar a cabo la adoración, porque la base de su adoración era la costumbre y la tradición. Cuando la mujer samaritana habla con Cristo, le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Ella apunta directamente a la costumbre y a la tradición. Pensó en la antigüedad, en una sucesión ininterrumpida. Este acto de la adoración estaba presente en las generaciones tras generaciones. Ya habían pasado por lo menos 5, 6, 7 generaciones que adoraban a Dios. Ella lo había visto dentro de la sociedad de los samaritanos, pero se da cuenta, ¿verdad?, en ese momento que su adoración no estaba siendo una adoración correcta. Cristo inmediatamente entra para reivindicar el pensamiento e interpretar, amados hermanos, síganme con mucho cuidado, para interpretar el concepto de la adoración. ¿A qué voy con esto? La mujer tal vez lo hacía, pero no tenía ni idea por qué no hacía. La mujer no conocía la esencia del acto. La mujer seguramente hacía la adoración por inercia. ¿A qué voy con inercia? Aquí voy a ilustrar, ¿verdad?, esta parte con un ejemplo que es muy claro. ¿Cuántos de ustedes saben manejar un auto estándar, hermanos y hermanas? A ver, levanten la mano. ¿Seguros? ¿Para manejar bien? Ah, bueno. Yo me acuerdo cuando empecé a aprender en un auto, ¿verdad?, estándar. Un amigo muy querido me estaba enseñando, era un bochito, un Volkswagen del 68, hermoso, un clásico. Y en ese auto me empezó a enseñar. Me acuerdo que el Volkswagen, la palanca, ¿verdad?, de los cambios era muy alta, y uno tenía que ser bien específico en los cambios manuales que se estaba haciendo. ¿En qué sentido? Yo me acuerdo que ponía mucha preocupación y trataba de ser lo más consciente posible para que de segunda sí entrara la tercera en vez de entrar otra vez primera. No sé si a usted les pasó, la primera bien, ¿verdad? La segunda pues facilito, pegado, nada más tienes que bajar, pero de la segunda a tercera, híjole, cómo me costaba trabajo, porque muchas veces metía primera, no metía la tercera, o a veces me iba hasta la cuarta. Hermanos, yo me acuerdo que ponía una especial atención de cada uno de los cambios al principio. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses, ¿verdad? No estoy diciendo que me hice un experto piloto, pero sí te puedes dar cuenta de algo, que después de un tiempo de estar haciendo la misma cosa, ya los cambios los empiezas a hacer naturalmente, los haces por inercia. Ya ni siquiera estás siendo consciente de lo que estás haciendo abajo, simplemente lo haces. ¿Sí me estás siguiendo?
Lo haces porque la sucesión ininterrumpida te llegó a la falta de conciencia. Lo haces primera, segunda, tercera. Hermanos, hablando en este sentido de la mujer samaritana, hablando de la adoración y cómo la adoración estaba ligada a la tradición y a las costumbres, ¿verdad? Nos habla de que la mujer no se había detenido a preguntarse, a reflexionar o indagar, solamente lo hacía porque así lo vio en los demás. Así se acostumbraba a adorar dentro de su comunidad. Y querida iglesia, qué fácil es seguir la corriente, qué sencillo es caer en la tradición. ¿Va conmigo? Es muy probable, hermanos, que muchos de nosotros nos encontremos aquí bajo el mismo plano. Y si estamos hablando de esto, es un peligro fatal dentro de la iglesia. Fíjense muy bien, podemos venir a la iglesia, sí, levantamos las manos, podemos estar cerrando los ojos, cantando canciones, ¿verdad? Pero la pregunta o las preguntas que ustedes se tienen que hacer son las siguientes. ¿Realmente sabes por qué lo estás haciendo? ¿Realmente sabes por qué lo estás haciendo? Segunda pregunta. ¿Te has parado un momento a preguntarte qué significado tiene la adoración? ¿Qué significado? ¿Qué es adoración? ¿Qué significa? La tercera pregunta, ¿tu adoración, amada iglesia, está siendo consciente de las implicaciones, de los requisitos y de la esencia que todo esto conlleva? Yo cuando estudié toda esta parte de Juan capítulo 4, del 19 al 24, me sorprendí de ver que la verdadera adoración tiene implicaciones dentro de la vida cristiana. Existen implicaciones, hermanos, como dice mi papá, no son enchiladas. Y fíjense todos los elementos que Cristo empieza a presentar por medio de los versículos para volver a reivindicar el pensamiento de la samaritana y que la mujer entienda lo que es la verdadera adoración. Y para esto nos vamos a desarrollar en 4 puntos. El primero está en el versículo 21, síganme nuevamente ahí en sus Biblias, Juan capítulo 4, versículo 21. ¿Está ahí? ¿Sí? Si no también aparece en la pantalla, fíjense, dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿qué le dice? Adoraréis al Padre. El primer punto, hermanos, que es elemental, fíjense, aparece ahí, no es dónde, sino quién. No es dónde, sino quién. Fíjate muy bien, en el Antiguo Testamento, el lugar para la cultura, sobre todo hebrea, ¿verdad? Y los judíos, el lugar era un elemento importantísimo para poder acercarse a un Dios santo. Desde Éxodo en adelante, Dios les da a su pueblo, ¿verdad?, instrucciones claras en cuanto a los requisitos para poder presentarse delante de Dios, dando las oraciones, pero también adoración a Él. Les da principios como las vestimentas de los sacerdotes, da principios como qué personas tenían que ser las que se tenían que acercar, tenían indicaciones en cuanto a la fecha, en qué fecha se tenían que hacer, bajo qué celebraciones o fiestas, en cuanto al tiempo, los elementos del sacrificio. Afuera había un altar del sacrificio, ¿verdad?, en donde ponían a la criatura. Después de eso había un lavacro en la parte de afuera, en donde el sacerdote se tenía que lavar las manos, la cara. Después entraba al lugar santo. En el lugar santo estaba el altar de incienso, los panes, habían ciertos elementos. Y ya después de toda esta sucesión de principios, ya se podían presentar delante de un Dios vivo, verdadero y santo.
Entonces escúchenme muy bien, el lugar en el Antiguo Testamento era un gran elemento, era una referencia enorme en cuanto al encuentro de un hombre pecador con su Dios. Pero cuando Cristo llega a la tierra, hermanos, hace más de 2000 años, cuando Él viene a la tierra, nace de la Virgen María y empieza su ministerio terrenal, nos encontramos con lo que dice Juan capítulo 2, versículo 19. Síganme con mucho cuidado. Juan capítulo 2, versículo 19. Jesús les dice, responde, ¿verdad? Y les dice, destruyan este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Si está hablando acerca de 3 días, no estaba hablando del templo físico, el lugar de referencia para la adoración. Él estaba referencia al templo que era el Señor Jesucristo. Él dijo, destrúyanme y en 3 días voy a resucitar. En pocas palabras, amada iglesia, Él ya estaba diciendo que Él mismo era el nuevo templo. Cristo era la persona o el lugar, si así lo quieres ver, de encuentro con Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, ustedes lo conocen. Porque Cristo es el camino, la verdad, la vida, pero después que dice, nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. El templo, hermanos, iba a sufrir lo iban a destruir, una destrucción. Iba a dejar de ser el punto central de adoración y las preguntas eran, ¿y cuál sería entonces el lugar? Como le dijo la samaritana. Los samaritanos adoran aquí, los judíos dicen que es en ese monte, ¿verdad? ¿Será una nueva montaña, una nueva ciudad, un edificio? No, hermanos, nunca se ha tratado del lugar, siempre se ha tratado de la persona. Y a nuestro Dios, el Padre, es al que tenemos que adorar. ¿Van conmigo? Fíjate lo que dice el Salmo 9:1, síganme con mucho cuidado. Salmos capítulo 9, versículo 1, si no también aparece en las pantallas. Fíjate este principio que el salmista tiene en su mente. Dice, te alabaré, ¿o qué? Oh Jehová, con todo mi corazón. Salmos 18:3, allá unas vueltas al lado en las páginas de su Biblia. Salmos 18:3, dice el salmista, invocaré ¿a quién? A Jehová, porque solamente Él, no importa dónde, sino quién, dice, solamente Él es digno de ser ¿qué? De ser alabado. Salmos 34:1, otras páginas al lado, Salmos 34:1. ¿Qué dice el salmista? Bendeciré ¿a quién? A Jehová en todo tiempo, su alabanza está de continuo en mi boca. Hermanos, nuestra adoración nunca ha sido dependiente a los lugares. Cuando vino la pandemia, ¿verdad? Hace unos años cerraron las puertas de la iglesia, fue algo tremendo, algo que históricamente nunca había sucedido y recibíamos llamadas. David, cuánto extraño la iglesia, ¿verdad? Sí, nosotros también, hermano, pero cuéntame, ¿por qué extrañas? Extraño el momento de la alabanza y de la adoración. Yo le decía, ay hermano, ni llegabas temprano, ¿verdad? ¿Llegabas a la prédica? No, sí llegué a ir a la alabanza. Qué lindo era, extraño mucho eso, hermano. Y le digo, y hermano, pues no pone alabanzas en su casa, en su cuarto, no adora a Dios. Me dice, es que no, sin gente no me motivo, hermano. Me decía, pues en la alabanza tienes un hermanito que está cantando a puro pulmón, ¿verdad? Digna es el Señor. Aquí la hermana Carmela, que también está aplaude y saltando, ahí no me daba vergüenza, ahí pues me motiva la iglesia, ¿no? Yo le decía, hermanos, nuestra adoración nunca tiene que depender del lugar. No significa dónde, no es dónde, sino a quién. Tú vas a las iglesias
de los hermanos que son perseguidos y es increíble la manera en la que adoran. Ellos no pueden utilizar instrumentos, no pueden tocar la batería, la guitarra, ellos se tienen que congregar debajo de la tierra. Si crees que tienes calor aquí, hermano, imagínate debajo de la tierra, a tal grado que les ponen bolsas en la cabeza, los llevan por el camino hacia la iglesia y ningún creyente, ni congregante, ni líder más que el pastor sabe dónde está ubicada su iglesia, porque si alguien más lo conoce, esto puede repercutir en la pérdida de su vida si los agarran las autoridades. Les ponen una bolsa en la cabeza, los llevan por debajo de la tierra y en la tierra, te digo, ¿cómo adoran? Con las manos. Los aplausos, adoran al Señor con las manos, hacen señas. No pueden ni siquiera hacerlo en voz alta porque saben que si los encuentran les quitan la vida a todos. Pero ellos saben que no depende del lugar, no depende de los instrumentos, no depende de la banda que esté arriba, depende a quién nos estamos refiriendo, y nos referimos al Dios creador de todas las cosas. En segundo lugar, vámonos al versículo 22, síganme ahí en el capítulo 4, versículo 22. Fíjate lo que le dice Cristo: ustedes adoran lo que no, ¿qué? Lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Ve lo que dice el segundo principio dentro de nuestro estudio. El segundo punto es el siguiente: no es por rutina, sino ¿con qué? Con conciencia. Cristo dice algo que es elemental: ustedes adoran, pero lo que no saben. ¿Se dan cuenta cómo sí lo estaban llevando a cabo? No era algo que no hacían, era algo que hacían y constantemente. Era algo que hacían casi todo el tiempo, conforme a los principios, conforme a la costumbre, conforme a la tradición del pueblo samaritano. El problema de los samaritanos, hermanos, no era que no estaban adorando, sino que no conocían, no hacían con conciencia toda esa adoración. ¿Y sabes cómo lo presenta Dios por medio de su palabra? A todos aquellos que adoran sin conciencia, lo presenta como algo vano y vacío. Ustedes recordarán al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en donde Cristo cita sus palabras en Mateo 15:9, no es necesario que lo busquen. Mateo 15:9, Cristo dice: este pueblo de labios, ¿qué hace? Me honra. Superficialmente hablando o en la práctica, ellos pueden demostrar respeto, honra, adoración, pero Cristo dice: pero su corazón está lejos de mí. Mateo 7 del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Decía Cristo: vienen muchos y me van a decir: ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Cristo les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Más del 80% de la cultura en ese momento adoraba por tradición, pero sin conciencia. Dice nuestro segundo punto: no por rutina, sino que tenemos que estar plenamente consciente de lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Por tradición o por rutina, más bien, podemos hacer miles de cosas. Yo estoy seguro que tú tienes una rutina en tu vida, te despiertas, a lo mejor ves el celular, te pones las chanclas, vas al baño, te lavas los dientes. Muchas veces de tu rutina las haces no de manera consciente. No de manera consciente. Hermanos, cuando la parte de la adoración o de la alabanza es algo que se hace cada domingo, es muy fácil que todos nosotros caigamos en la rutina de venir,
de cantar solamente por cantar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo por hacerlo, no es cantar por cantar, es tomándote un tiempo para reflexionar qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Fíjate muy bien, no es una actividad que hacemos solamente los domingos, es una manifestación diaria de que he conocido a Dios y de he conocido todos sus atributos. En pocas palabras, hermanos, ¿qué es lo que estamos tratando de decir en este segundo punto? Es imposible tratar de adorar a Dios si no te estás preocupando y esforzando por conocerle a Él todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Vean lo que dice el Salmo 119:7. Síganme con mucho cuidado. Salmos 119:7. ¿Está ahí? Dice la palabra: te alabaré, ¿con qué? Con rectitud de corazón. ¿Pero cuándo, hermanos? Cuando aprendemos sus justos juicios. Hermanos, por medio de la palabra de Dios conocemos a Dios. Cuando uno indaga en las Sagradas Escrituras, cuando tú estás leyendo y profundizando, automáticamente estás siendo consciente de quién es Él. ¿Me vas siguiendo? Estás siendo consciente de cómo obra, conoces su santidad, conoces sus principios, su grandeza, empiezas a conocer su obra a favor de cada uno de nosotros, empiezas a ver su protección, su provisión, su guía, su amor. Y cuando empezamos a ser conscientes de todo esto, la respuesta natural es una verdadera adoración. No puedes pretender venir a la iglesia a adorar si la Biblia está cerrada durante la semana. ¿Por qué? Porque esto no es una verdadera adoración. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus juicios. No es por rutina, es siendo conscientes de por qué hacemos lo que estamos haciendo. Fíjate bien lo que dice lo siguiente: cantar, escúchenme muy bien, iglesia, cantar no necesariamente es igual a adorar. Aplaudir no es igual que adorar. Cerrar los ojos no es igual que adorar. Todas estas son manifestaciones primeramente de haber conocido a Dios, comprender quién es Él, y los resultados son naturales. La adoración no es un sentimiento, amados hermanos, es un resultado. La adoración no es un sentimiento, es un resultado. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 25. Segunda de Crónicas capítulo 25, versículos 1 y 2. La palabra está hablando acerca de un rey, ¿verdad? Dice el versículo 1, Segunda de Crónicas 25, 1: de 25 años era Amasías cuando comenzó ¿a qué? A reinar. Y 29 años, más que un sexenio, hermanos, 29 años, dice la palabra, reinó en Jerusalén. Fíjate lo que hizo en el versículo 2, fíjate lo que hizo. Hizo él lo recto, ¿estás viendo? Ante los ojos de Jehová. Pero ¿qué dice en la segunda parte? Aunque no perfecto de corazón. ¿A poco no es esto tremendo? Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Lo trasladamos en nuestra cultura. Venimos a la iglesia, es lo recto delante de los ojos de Dios. Venimos a la iglesia y abrimos las escrituras, es lo recto delante de los ojos de Dios. Pero es muy diferente que tú hagas lo recto, pero con un corazón adecuado. ¿Sabes lo que me decía a mí mucho un profesor? David, una acción correcta, pero con una actitud incorrecta, termina siendo pecado.
una acción correcta, pero con una actitud incorrecta, termina siendo pecado. Hermanos, no es por rutina, tenemos que ser conscientes de por qué hacemos lo que estamos haciendo, ser conscientes de quién es Dios, y nuestra alabanza, nuestra adoración va a ser un resultado natural. ¿Amén? ¿Está conmigo? Okay. Hay algunos que se están durmiendo. A ver, todos suban la mano derecha y háganla así, hola. A ver, los de acá saluden a los de la derecha. Ahí está. A ver, ahora los de acá, los de la izquierda. Ahí está bien, ahí estamos. Seguimos, fíjate el siguiente punto. Punto número 3, vámonos al versículo 23 de nuestro capítulo 4, Juan 4, versículo 23. Decía Cristo, mas la hora viene y ahora es. ¿Van conmigo? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Punto número 3, si me ayudan también ahí en las pantallas. Punto número 3, no es en la carne. ¿Dónde tiene que ser? En el espíritu. Lo hemos escuchado cientos de veces. No es en la carne, es en el espíritu. Pero ¿qué implica esto, hermanos, de adorar a Dios en el espíritu? Fíjense muy bien, no se pierdan. En primer lugar, es necesario que todos nosotros hayamos nacido de nuevo. Para poder tener la capacidad de adorar en espíritu, es necesario que primero todos nosotros hayamos nacido de nuevo. Un hombre sin Dios es una ley espiritual. Un hombre sin Dios está ¿qué? Muerto, pero ¿qué? Espiritualmente, ¿verdad? Un hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Un muerto no puede adorar, ¿por qué? Porque está muerto. ¿Sí van conmigo o no? Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Fíjense qué clara es la palabra. Dice, y Él nos dio ¿qué? Vida cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecado. Hermanos, una persona por más que se vaya de rodillas, de pechito hasta la villa, por más que te digan que le adoran a Dios todos los días en la congregación de otras religiones, llámale catolicismo, islam, sea la que sea, por más que se echen de cabeza, se pongan polvos en el cuerpo, si no han nacido de nuevo, tienen una incapacidad de poder adorar en el espíritu. Por el contrario, todos los que han nacido de nuevo, fíjate muy bien, se les ha dado la capacidad, el poder de adorar a Dios en espíritu. Es algo que se vivificó en tu vida, algo que no tenías cuando estabas muerto, pero vino Cristo y te dio una capacidad especial. Dice Efesios, si fuisteis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Nos vivificó el Espíritu y ahora sí somos capaces de adorarle a Dios en espíritu. 1 Corintios 2:14, si me quieren seguir, 1 Corintios 2:14. Dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que ¿qué? Que son del Espíritu de Dios. Esta es una ley espiritual en todos, no solamente en la adoración. Uno dice, David, es que leo la Biblia y me congrego y voy todos los días, pero nada más no entiendo la palabra, no entiendo nada. Bueno, haz una introspección, ¿verdad? Si verdaderamente has creído en el Señor Jesucristo, porque la Biblia, hermanos, es un libro espiritual. Y para poder entenderla, necesitas ser una persona espiritual. Dice 1 Corintios 2:14, porque los que no son espirituales, todo les locura y no las puede comprender. Está totalmente incapacitado, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente hablando. ¿Vas conmigo?
El primer requisito, ¿verdad, hermanos? Es nacer de nuevo. Si tú ya depositaste tu fe y tu confianza en la persona de Cristo, tú naciste de nuevo. Y qué gran noticia, puedes adorar a Dios en espíritu. Voy a adelantarme un poquito y fíjense muy bien, escúchenme muy bien. La espiritualidad de la naturaleza divina, la espiritualidad de la naturaleza divina es la razón de la espiritualidad del culto divino. Porque Dios es espíritu, esa es la razón en la cual nosotros nos tenemos que mover también, porque Él es espíritu. Fíjate lo que dice Juan 4:24, ahí en nuestro pasaje, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24. Fíjate lo que dice al principio: ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Cuando dice la palabra que Dios es espíritu, fíjate estos tres puntos, estos tres principios. Cuando dice la palabra que Él es espíritu, en primer lugar quiere decir que es un ser incorpóreo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un Dios de madera o de piedra al que se le podría dar una figura visible. Es algo incorpóreo. No está sujeto a una imagen, a un ídolo. No es necesario hacer un altar. Dios es espíritu. Y esto nos lleva a la segunda verdad. El hecho de que Dios sea espíritu nos habla de que Dios es un Dios personal. No es una deidad muda o ciega, sino que es un ser con el que podemos tener comunión íntima, personal, y podemos gozar de una interacción. Esto es tremendo. Vea lo que dice Isaías capítulo 44, versículo 9. Vámonos rápidamente a Isaías capítulo 44, versículo 9. Dice la palabra: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son ¿qué? Y lo más precioso de ellos para nada es ¿qué? Útil. Ellos se desgastaban para hacerlos de oro, ponían sus pertenencias, ofrendaban, ¿verdad? Se desgastaban para que tuviera un aspecto de de mucho valor, oro, plata. Hoy en día, ¿cuántos ídolos no agarran también para vestirlos? Los ponen en un pedestal. Dice la Biblia que para nada les es útil. Y ellos mismos, dice el versículo, son testigos para su confusión de que los ídolos ¿qué? No ven ni entienden. Pero cuando tú conoces, hermano y hermana, que Dios es espíritu, que Dios es un Dios vivo y verdadero, y que Él está atento, Él está buscando, Él está al pendiente de tu adoración. El conocer eso, hermanos, resulta en que ningún creyente va a resultar desilusionado. Ningún creyente va a resultar desilusionado dentro de su adoración, porque sabe que se le está dando a alguien que es real. ¿Va conmigo? Hechos 17:24, se los voy a leer. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos ¿qué? Humanas. Saltamos al versículo 27 de Hechos 17 y dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está ¿qué? Lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28 dice: porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él todos nosotros somos.
El que Dios sea espíritu quiere decir que es un ser incorpóreo, no está sujeto a la materia. En segundo lugar, Él es espíritu, es un ser personal, no una deidad muda y ciega. Podemos tener una conexión íntima, interacción. Tu adoración no va a resultar en desilusión. Y en tercer lugar, es un ser tan inmenso que el mismo universo no puede contener. Por lo tanto, está en cualquier lugar, en cualquier momento se le puede hallar y cada uno de nosotros se le puede adorar. Es increíble que mientras yo voy en el auto, ¿verdad? No cierren sus ojos, ¿verdad? Porque chocan, pero mientras vas en el auto puedes ir adorando al Señor. Mientras estás cocinando puedes adorar al Señor. Mientras estás en el trabajo puedes estar adorando en el Señor. Se le puede encontrar y hallar en cualquier lugar. Y hermanos, en espíritu significa que el Espíritu también Santo sea el que domine mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder adorar a Dios en espíritu, debo de ser controlado por el Espíritu. ¿Cómo sé si estoy controlado por el Espíritu? Gálatas dice, los frutos del Espíritu son gozo, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Cómo sé si estoy en el Espíritu? Porque el amor me domina, porque la paciencia me domina. Y ustedes saben que para poder lograr eso, todos nosotros debemos de estar sometidos a los principios de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Hay varios durmiéndose. A ver, los de la derecha saluden a los de la izquierda. A ver, háganla así. Saquen foto al que se está durmiendo. A ver, los de la izquierda saluden a los de la derecha. Ahí está. Último punto, hermanos, ya no se me duerman. Cuarto punto, ya vamos terminando, ya vamos cerrando. No es con apariencias, ¿qué dice ahí? Sino con sinceridad. No aparentando, sino con sinceridad. En el versículo dice, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu, pero también dice que en verdad. Fíjate muy bien, esta palabra verdad es la palabra griega aletheia, que significa veracidad, realidad y ciertamente. Algo real, algo veraz y algo cierto. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra verdad está hablando de una cualidad de carácter. Está hablando de una cualidad de carácter. Es un elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien. Una cualidad positiva, especialmente de una persona, es el rasgo, es la cualidad que debe de pertenecerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo contrario a la verdad es la mentira. Si tú estás viviendo una vida de mentira, si estás viviendo una vida de doble moral, no puedes adorar a Dios de manera correcta. No existen hipócritas delante de Dios. ¿En qué sentido? Tú llegando a la iglesia puedes poner una careta. Me puedes engañar a mí, a los pastores, puedes engañar a los edecanes, puedes levantar la mano y hasta unos dicen, ¡ay, mira! Qué devoto, ¿verdad? Qué metido se ve con el Señor. Hermanos, ustedes pueden engañar a que quieran, pero a Dios nunca lo van a poder engañar. Y para poder adorarlo de la forma correcta, tu vida tiene que estar sometida a la verdad. Tienes que ser una persona real. Que lo que eres aquí adentro sea lo mismo allá afuera. Aquí adentro es bien fácil tener un lenguaje religioso. Aquí es bien fácil no decir groserías porque nadie dice, espero. Es bien fácil ser educado, dar la bienvenida, ¿cómo estás? De gloria en gloria, pero afuera, la doble moral, la hipocresía es la antítesis a la verdad. Y para poder adorar a Dios tenemos que estar viviendo bajo la verdad. Te está hablando de un estilo de vida.
No podemos llegar a la iglesia a cambiarnos el chip. Bueno, dejo el chip del mundo aquí, cruzo la puerta, me pongo el chip de espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Cuán grande es el Señor. Amén. Fíjate lo que dice el Salmo 101:7. Ya con esto voy terminando. Salmos 101:7. Dice la palabra: no habitará dentro de mi casa el que ¿qué? El que hace fraude. Sencillo. No puede tener comunión un Dios de verdad con alguien que es mentira. No empatan, no embonan. Otras traducciones dice: no habitará dentro de mi presencia el que anda en mentira. La segunda parte del versículo dice: el que habla mentiras, ¿qué dice? No se afirmará delante de mis ojos. Para poder adorar en la verdad es someterme a los principios de Dios, andar en la verdad porque Él es verdad, alineado a todo lo que Dios me demanda. David, yo quisiera vivir en la verdad. ¿Cómo lo puedo hacer? Juan 17:17 dice la palabra: santifícalos en tu verdad. Y la Biblia dice: tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. ¿Cuál es el efecto que resulta en nuestros corazones la palabra? La santificación. Y la santificación es igual a una vida sin mentiras, sin hipocresía, íntegra delante de Dios. No estoy diciendo una vida perfecta, hermanos, porque todos fallamos. En algún momento pecamos, pero sabemos que tenemos la gracia que nos perdona, que nos podemos apartar del pecado, arrepentirnos y seguir gozando de una comunión íntima con Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí desde su lugar, amada iglesia. Y a manera de reflexión ahí desde donde estás, fíjate lo que dice la palabra. Dice que Dios desea que estos adoradores le adoren de esta forma. ¿Sabes por qué? Porque no todos están decididos a tomar su cruz y a seguirle. No todos están dispuestos, hermanos, a pagar el precio. Pero Dios sabe que el que esté dispuesto a pagar el precio, a tomar su cruz y a seguirle, va a ser aquel que se va a alinear a sus principios. Va a ser aquel que lo va a conocer por medio de las Escrituras. Y de esa forma se va a poder lograr una adoración en espíritu y en verdad. No por rutina, no por monotonía. Cada vez que vengas al domingo, que seas plenamente consciente de quién es Dios y cuáles son sus atributos. Cantar no es igual a adorar. Que tu adoración sea el resultado de entender quién es Dios. Dile: oh Señor, ponte a cuentas con Él en esta tarde y dile: Padre, perdónanos, Dios, porque cuántos de nosotros no hemos caído en la tradición, en la costumbre. Me he quejado de la iglesia, de la banda, me he quejado de tantas cosas, pero hoy entiendo, no es el lugar, sino a quién. Oh Señor, yo oro para que todos nosotros, que Vida Nueva para el Mundo Querétaro sea una iglesia que adore en espíritu y en verdad, Padre. Oro por cada uno de nosotros, Señor, que comprendamos estos principios, lo atesoremos y te adoremos, Señor. Oh Padre, cuán grande eres, Señor. ¿Por qué no se ponen de pie, iglesia? Vamos a adorar a Dios. Te invito a que pienses en un atributo de Dios. Estudiar la palabra de Dios es algo fundamental en la vida cristiana. Es por eso que nosotros estamos comprometidos contigo, para que día a día sigas el camino de nuestro Señor. Por eso,
te invitamos a todos nuestros estudios de entre semana, adecuados para cada miembro de la familia. Los miércoles, acompáñanos en nuestra reunión de oración, donde estaremos orando por peticiones en vivo, a través de Facebook y YouTube. Y al finalizar, tenemos un estudio bíblico con un poderoso mensaje para tu vida. Los jueves tenemos reunión general por Zoom. No importa de cuál ciudad o país seas, puedes conectarte a nuestra sesión. Tenemos estudios vía Zoom para jovencitas, Corazón Dispuesto, impartido por Celia Alducin. Los viernes, todos los jóvenes son bienvenidos en nuestra reunión de tribu, reunión que se lleva a cabo en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Los viernes, a su vez, tenemos estudios para varones y para mujeres, de forma presencial y también vía Zoom, impartidos por Alan y Celia Alducin. Para más información, puedes visitarnos en nuestras redes sociales, donde diariamente te mantendremos al tanto de nuestros estudios. Somos tu iglesia. Te esperamos. Estudiar la palabra de Dios es algo fundamental en la vida cristiana. Es por eso que nosotros estamos comprometidos contigo, para que día a día sigas el camino de nuestro Señor. Por eso, te invitamos a todos nuestros estudios de entre semana, adecuados para cada miembro de la familia. Los miércoles, acompáñanos en nuestra reunión de oración.